Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama felicita al presidente electo de Mongolia. Los amigos del Tíbet del Parlamento canadiense organizan el Día del Tíbet con el Sikyong Penpa Tsering. El presidente de la Administración Central Tibetana reafirma su compromiso con una solución para el diálogo chino-tibetano mutuamente beneficiosa. Campaña de vacunación masiva. El 66% de los tibetanos en la India ya están vacunados contra la COVID-19. Expertos de la ONU denuncian a China por la sustracción de órganos forzada de tibetanos, uigures y otros detenidos. El Grupo Parlamentario Suizo para el Tíbet se reúne para discutir planes de acción. El Senado checo aprobó una resolución que pide el boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en China. La cumbre Unión Europea-Estados Unidos plantea las violaciones de los derechos humanos de China en el Tíbet. La Casa del Tíbet de Japón realiza una reunión en línea con la comunidad tibetana en Corea. El representante Tsering asiste a la ceremonia de colocación de ofrendas en el monumento a las víctimas del comunismo. El viernes de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama felicitó a su excelencia Ugna Khurelsuch por su elección como presidente de Mongolia. Al recordar los cálidos recuerdos de su visita al país, su santidad deseó al presidente electo el mayor de los éxitos en la realización de las esperanzas y aspiraciones del pueblo de Mongolia. El lunes de esta semana, el Sikyong Penpa Tsering tuvo su primer compromiso formal con los amigos parlamentarios canadienses del Tíbet, que organizaron el Día del Tíbet con el Sikyong Penpa Tsering, para demostrar solidaridad con la causa del Tíbet y para honrar al nuevo Sikyong de la Administración Central Tibetana. Después de dar la bienvenida al Sikyong Penpa Tsering, el evento contó con debates sobre el enfoque del camino medio, el diálogo entre China y el Tíbet, y la ley de acceso recíproco al Tíbet. El Sikyong habló sobre su visión de la defensa global del Tíbet, una de las prioridades de su mandato. Our idea is to introduce this, to realize, to optimize on the potential that we have of Tibetans around 25 different countries speaking the language, understanding the system, and working with leaders in those countries. So that will be a large Tibet advocacy campaign, Tibet advocacy group. Asistieron a la reunión el miembro del Parlamento, Arif Pirani, y otros 4 diputados, Garnet Genius, James Maloney, Larry Bagnet y David Sweet, y el representante Gautam Sering de la Oficina del Tíbet Washington D.C. y representantes de ONG tibetanas en Canadá. Todos los parlamentarios aseguraron que trabajarán con el presidente tibetano para buscar una resolución rápida al conflicto entre China y el Tíbet. El presidente de la Administración Central Tibetana reafirma su compromiso con una solución mutuamente beneficiosa para el diálogo chino-tibetano. En una entrevista con Josh Rowan de The Washington Post, el presidente de la Administración Central Tibetana, Penpa Tsering, reafirmó su compromiso de encontrar una solución duradera y mutuamente beneficiosa y no violenta para el diálogo chino-tibetano. Prometió una acción inmediata para reactivar el estancado diálogo chino-tibetano. El presidente Penpa Tsering también habló sobre sus planes para fortalecer el alcance y la promoción internacional de la situación del Tíbet. I'm willing to explore all kinds of channels to reach out to the Chinese government. So it's quite early to talk about specific strategies or specific mention about specific channels that we may have or might look forward to have. But definitely we will be trying to seek a lasting, mutually beneficial, non-violent solution to the Tibet issue through the third way, as Karl calls it, or the middle way, as Buddhist calls it, or the Tibetans calls it, the middle way path or the middle way approach. La entrevista fue organizada por el National Endowment for Democracy. Esta es la primera entrevista pública del presidente Penpa Tsering con un periodista estadounidense después de tomar posesión del cargo de Sikyong de la Administración Central Tibetana. Según los últimos datos recibidos el jueves de esta semana, más de 35,000 tibetanos que residen en asentamientos de toda la India han recibido la vacuna contra la COVID-19, es decir, alrededor del 66% de la población tibetana de todo el país, de los cuales 26.3% recibió las 2 dosis recomendadas de la vacuna COVID-19 y el 39.87% recibió la primera dosis. Entre los tibetanos de Nepal se han vacunado un total de 1.437 tibetanos. El porcentaje de tibetanos que han sido completamente vacunados es del 5.18, mientras que el 15.92% de la población tibetana total del país ha recibido la primera dosis.
liderados por la Administración Central Tibetana, numerosas instituciones monásticas tibetanas, ONGs e incluso individuos han patrocinado la campaña de vacunación en escuelas, monasterios, asentamientos tibetanos y en las ciudades donde se encuentran dispersos los estudiantes universitarios tibetanos. Después de asumir el cargo, el Sihyon Pemba Tsenin presidió una serie de reuniones virtuales con los oficiales de asentamientos de 41 asentamientos tibetanos, revisando el estado de la campaña de vacunación masiva de los asentamientos tibetanos en la India y Nepal. 2 expertos de la ONU han hecho un llamado a China expresando serias preocupaciones sobre los informes de sustracción forzada de órganos y para permitir el monitoreo independiente por parte de mecanismos internacionales de derechos humanos. El comunicado de prensa afirma que la sustracción de órganos forzada por parte de China está dirigida contra tibetanos, uigures, practicantes de Falun Gong, musulmanes, cristianos y otros detenidos que a menudo son arrestados arbitrariamente. Los expertos dijeron que estaban extremadamente alarmados por la información creíble recibida de que los detenidos son sometidos a la fuerza a análisis de sangre y exámenes de órganos como ecografías y radiografías, sin consentimiento informado. El informe de 562 páginas señala que las misteriosas muertes de tibetanos bajo custodia también podrían haber sido víctimas de sustracción de órganos. La Oficina del Tíbet en Ginebra pidió a China que cumpla con las demandas de los expertos de la ONU, incluido el acceso a un monitoreo independiente por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos. El Grupo Parlamentario Suizo para el Tíbet se reunió para discutir los planes de acción para el Tíbet al margen de la actual sesión de verano del Parlamento suizo. Se discutieron una amplia gama de cuestiones, incluida la situación de los solicitantes de asilo tibetanos rechazados y la situación general dentro del Tíbet. Los parlamentarios aseguraron un apoyo continuo a los tibetanos y al Tíbet y firmaron la petición de boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se celebrarán en Beijing. Asistieron a la reunión los copresidentes del grupo, Fabián Molina y Nicolás Balder, y Nick Gugger, y los miembros Christine Baderstedt, Priska Birrer-Heimo, Martina Munz y Marianne Steffeler, el presidente de la Asociación de Amistad Suiza Tibetana, Tomás Buckley, el presidente de la Asociación de Jóvenes Tibetanos para Europa, Tashi Shitsang, y funcionarios de la Oficina del Tíbet en Ginebra. La sesión de verano comenzó el 31 de mayo y continuará hasta el 18 de junio de 2021. El jueves de la semana pasada, el Senado checo aprobó una resolución en la que pide al gobierno que boicote los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Beijing, China, en 2022. Debido a las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por China contra tibetanos, uigures y otros, la resolución se aprobó el 10 de junio de 2021. La resolución fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad y presentada al Senado por el presidente y senador Pavel Fischer. La resolución también señaló los compromisos fallidos de China de los Juegos Olímpicos de 2008. También pide al gobierno que evalúe las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de la República Popular China y que plantee sistemáticamente las cuestiones ante los órganos de las Naciones Unidas. El martes de esta semana en Bruselas, la Unión Europea y Estados Unidos expresaron sus preocupaciones compartidas sobre las violaciones de derechos humanos en China en el Tíbet. Las dos partes tienen la intención de consultar y cooperar de cerca una amplia gama de asuntos relacionados con China, que incluyen elementos de cooperación, competencia y rivalidad sistémica. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, representaron a la Unión Europea, y el presidente Joe Biden representó a los Estados Unidos. Fue la primera cumbre Unión Europea-Estados Unidos desde 2014 y la primera visita de un presidente de Estados Unidos a las instituciones de la Unión Europea desde 2017. El sábado de la semana pasada, el representante de la Casa del Tíbet en Japón, el Dr. Sewon Gyalpo Arya, celebró una reunión general en línea con la comunidad tibetana en Corea del Sur. El representante, el Dr. Arya, habló sobre la importancia de la unidad, preservando nuestra cultura e identidad, y sin olvidar la causa común. Aconsejó establecer una asociación tibetana en la región para establecer conexiones y buscar el apoyo del público coreano, su gobierno y el parlamento para la causa tibetana. El representante Arya dijo que la recaudación de la contribución voluntaria del Libro Verde por parte de los tibetanos en Corea se simplificará en consulta con el Departamento de Finanzas. El viernes de la semana pasada, el representante Godup Sering asistió a un memorial organizado por la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo en Washington, D.C. Fue la 14ª ceremonia anual de colocación de coronas de las naciones. Cada junio, en el aniversario del discurso de Ronald Reagan en la Puerta de Brandenburgo, la Fundación organiza esta ceremonia para honrar a los más de 100 millones de víctimas de los regímenes comunistas en todo el mundo, para celebrar la libertad donde ha triunfado y para promover la búsqueda de un mundo libre de comunismo. Es todo por hoy.
Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.